Hola a todos, bienvenidos a mi canal Derecho Justo RD. Soy Genoveva Meregildo y estaré presentando un tema de mucho interés: las generaciones de los derechos humanos. Si te gusta el contenido de este canal, compártelo, dale me gusta, suscríbete y active la campanita para que reciba los nuevos contenidos. En este video vamos a analizar el término de los derechos humanos como un concepto que surge en una época específica en la historia, como respuesta a las luchas sociales para obtener el reconocimiento del Estado y de las instituciones internacionales. Presentaremos la clasificación de las generaciones haciendo uso del derecho comparado en el tiempo con la legislación dominicana y la actualidad. De igual forma, presentaremos la incompatibilidad entre la clasificación en generaciones con los principios de indivisibilidad e interdependencia que caracterizan los derechos humanos. Además, estaremos revisando cómo se han asociado las generaciones de derechos humanos con las formas de Estado, de ciertos estados, lo que resulta fundamental, ya que es precisamente el Estado quien debe garantizar y proteger los derechos. Sin más preámbulos, daremos inicio con la historia de la clasificación de los derechos humanos. La clasificación de los derechos humanos puede realizarse desde un enfoque historicista, que considera la evolución progresiva, mientras que el enfoque basado en la jerarquía se distingue entre derechos esenciales y complementarios. Por su lado, la clasificación en generaciones refleja la expansión de los derechos a lo largo del tiempo. Con esta clasificación se agrupan los derechos según la evolución histórica de su reconocimiento y garantía. Este reconocimiento inició a finales del siglo XVIII, donde el iluminismo, como movimiento intelectual enfatizado en la razón, la ciencia y la libertad individual, contribuyó a la idea de que los derechos humanos son universales e inalienables y que el Estado tiene la responsabilidad de protegerlos. Mientras que el justnaturalismo racionalista, como teoría ética y jurídica, estableció la idea de que los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana y que deben ser protegidos por el derecho natural. Ambas corrientes sirvieron de raíces para que naciera y creciera la idea de que los hombres tienen derechos innatos correspondientes a su propia naturaleza y sentaron las bases para el desarrollo de los derechos humanos a lo largo de la historia, desde la primera generación. En el siglo XVIII surgieron las primeras respuestas a los reclamos de plasmar y garantizar los derechos humanos. En 1776 se establece la Declaración de los Derechos del Estado de Virginia y la Declaración de Independencia norteamericana. Luego, en 1789, la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa presentó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Estas declaraciones se basan en la idea de que los derechos son inherentes al individuo como ser humano, previo a su inserción a la sociedad o al establecimiento de algún Estado. Por lo que se concluye que tanto la sociedad como el Estado deben respetar estos derechos naturales, considerando que el Estado es el resultado de un pacto entre los individuos que renuncian al estado de naturaleza para vivir en sociedad y establecer un orden, donde los individuos a través de ese pacto acuerdan someterse a la autoridad del Estado, al cual se le impone límites relacionados con los derechos naturales. Estas declaraciones declaran aspectos importantes como la aparición del individuo como persona sujeta de derechos, el establecimiento de límites al poder público y la igualdad de los seres humanos. A partir de estas transformaciones se inició el proceso de construcción de los estados nacionales y gradualmente estos derechos se incorporaron a las constituciones de los diferentes países. Durante más de un siglo, la responsabilidad de establecer y garantizar estos derechos correspondió principalmente a los propios estados nacionales. La comunidad internacional tenía poco peso para influir en adopción de los derechos humanos en las legislaciones. Sin embargo, en el 1919 se dio un primer intento serio relacionado con el derecho internacional mediante la creación de la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Aunque la Sociedad de Naciones fracasó en su tarea y fue disuelta en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, se reconoció que los derechos humanos no eran solo un intento de los estados,
sino una necesidad imperante para toda la humanidad. Esto llevó a la creación de la Conferencia de San Francisco, donde se firmó la Carta de las Naciones Unidas. Las enunciaciones que se plasmaron en la Carta de las Naciones Unidas encontraron concreción en documentos más comprometidos para los Estados miembros. Un impulsor clave fue la creación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1946, surgida del Consejo Económico y Social, y es a través de su trabajo que se logra consolidar instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y los dos pactos internacionales de 1966, o sea, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Posteriormente, se adoptaron protocolos facultativos para ampliar la protección de estos derechos. Podemos concluir indicando que las dos primeras generaciones de derechos humanos sentaron las bases para la aparición de la tercera generación, que engloba todos los derechos humanos, pero enfocado al desarrollo de los mismos. Vamos a dar inicio al análisis de las tres primeras generaciones de derechos humanos. La teoría de las generaciones de los derechos humanos es un enfoque que se utiliza para clasificar y comprender la evolución de los derechos humanos a lo largo del tiempo. Se considera que estas tres generaciones están relacionadas con diferentes periodos históricos y tipos de derechos. Los derechos de primera generación surgieron como una respuesta a la opresión de los absolutismos monárquicos durante la Revolución Francesa. Esta generación de derechos está compuesta por los derechos civiles y políticos, los cuales fundamentan la obligación del Estado de respetar los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Los derechos de primera generación son los más antiguos en términos de desarrollo normativo y se enfocan en proteger al individuo frente al Estado o cualquier otra autoridad. En el caso de los derechos civiles, el titular es el ser humano en sí mismo, mientras que los derechos políticos tienen como titular al ciudadano. Los derechos civiles garantizan la autonomía individual y la protección de la vida privada frente a posibles abusos por parte del Estado. Abarca aspectos como la libertad de expresión, de asociación, de religión y el derecho a un juicio justo, entre otros. Por otro lado, los derechos políticos tienen como objetivo principal asegurar que los ciudadanos tengan capacidad de influir en las decisiones políticas y ejercer su poder democrático. Están centrados en la participación ciudadana en el ámbito político. Esto incluye derecho al voto, al acceso a cargos públicos, a la libertad de afiliación política, entre otros. A continuación, estaré presentando algunos de los derechos que se establecen en la primera generación y paralelamente estaremos usando el derecho comparado en el tiempo con la legislación dominicana y analizaremos el contexto de estos derechos con la actualidad. El derecho a la vida. Este derecho pretende reconocer la inviolabilidad de la vida humana y prohíbe su privación arbitraria o injusta. En nuestra legislación la encontramos en el artículo 37, que establece que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural. En ese sentido, hace más de 20 años el Código Penal Dominicano está dando vueltas en el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. El Código Penal data del año 1884, por lo que está desactualizado en cuanto a la tipificación de delitos, penas y procedimientos legales, ya que ciertas conductas que antes no eran consideradas delitos, ahora lo son. Todo esto afecta la aplicación de la justicia y protección de los derechos humanos en nuestra sociedad. Entre muchas razones que alegan algunos legisladores y el Poder Ejecutivo está la intención de incluir 3 causales del aborto, a presión de los organismos internacionales que han llegado a utilizar sofismas de que el aborto es un derecho humano. En el mes de febrero del año 2023, el Código Penal salió del Senado aprobado en segunda lectura sin las causales y está en este momento debatiéndose en la Cámara de Diputados. Pero la presión por parte de la OEA continúa, ya que el 10 de marzo del 2023 emite un comunicado de que República Dominicana no debe aprobar el Código Penal sin las 3 causales. Como estudiante de Derecho, opino que esto es una intromisión en los asuntos internos de nuestra nación. Es un atentado contra el Estado de Derecho y la autodeterminación como Estado libre e independiente. Pues como acabamos de observar, el derecho a la vida desde la concepción está establecido en la Constitución Dominicana,
que es la ley de leyes. El derecho a la libertad de religión. Este derecho pretende proteger la libertad de creencias y la libertad de practicar y manifestar la religión de elección. En la Constitución Dominicana la encontramos en el artículo 45, que establece que el derecho a la libertad de conciencia y de cultos, siempre respetando las buenas costumbres. En este punto es bueno aclarar que la República Dominicana firmó un concordato con la Iglesia Católica en el año 1954, donde se reconoció el papel de la Iglesia en la vida pública del país. Lo que se puede visualizar en el preámbulo de la Constitución cuando inicia invocando el nombre de Dios, así como el artículo 32 que trata sobre el escudo nacional. Observamos que integra el lema nacional que está establecido en el artículo 34, Dios, patria y libertad. De igual forma, podemos observar que nuestro escudo tiene una Biblia en el centro abierta en Juan 8:32 que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Con todo esto, se evidencia que si bien se respeta la libertad de creencia, no somos un país laico, como hace unos años la actual senadora del Distrito Nacional señaló. Inclusive, tenemos la ley 4400 sobre la lectura de la Biblia en las escuelas, misma que tiene varios años sin ser ejecutada, pero en estos momentos el Congreso se está dirigiendo al Ministerio de Educación para que dé cumplimiento a la ley. Sobre la provisión de la esclavitud, este derecho lo encontramos en el artículo 41 de la Constitución Dominicana, donde se prohíbe en todas sus formas la esclavitud, servidumbre, la trata y tráfico de personas. Este es un punto digno de detenerse y nos llama mucho la atención porque realmente la esclavitud en ninguna parte del mundo está erradicada, pues el tráfico de personas, de niños, para explotarlos sexualmente y luego para el tráfico de órganos, es un que está carcomiendo las sociedades del mundo. Nuestro país no es la excepción cuando revisamos noticias sobre la explotación sexual de niños. Haciendo un paréntesis, les recomendamos la película Son of Freedom, que salió el 4 de julio del 2023, una película basada en hechos reales, donde se destapa la gran mafia que hay alrededor de las élites poderosas. Vamos a dar paso a la segunda generación de derechos humanos. Esta generación surgió como respuesta a las condiciones de desigualdad y explotación resultantes de la revolución industrial y la consolidación del capitalismo. Engloba los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales tienen un carácter social y buscan mejorar las condiciones de vida de las personas. En contraste con los derechos de la primera generación, que están centrados en las libertades individuales. Los derechos de segunda generación se enfocan en garantizar el bienestar y la igualdad social. En relación a estos derechos, el Estado tiene una mayor responsabilidad, ya que le impone el deber de satisfacer las necesidades básicas de la población y proveer servicios públicos. Esto implica que el Estado debe tomar medidas positivas para asegurar el acceso a empleo digno, seguridad social, vivienda adecuada, educación, salud y participación en la vida cultural. Es importante destacar que la realización de estos derechos está sujeta a las posibilidades y recursos que tenga el país. El titular de los derechos económicos y sociales y culturales es el individuo en la comunidad. Para defender y promover estos derechos es legítimo que las personas se asocien y se unan en colectivos, sindicatos y organizaciones sociales con el fin de trabajar en conjunto para hacer valer sus derechos y aspiraciones legítimas. El derecho al trabajo establece que toda persona tiene derecho a trabajar en condiciones justas, seguras y dignas, con una remuneración adecuada y la libertad de elegir su empleo. Además, se garantiza el derecho a la sindicalización. En la Constitución Dominicana lo encontramos en el artículo 62. En un Estado social y democrático como el nuestro, es de suponer que el Estado debe garantizar la protección de sus ciudadanos en cuanto al trabajo. En noticia emitida en marzo del 2023, el psicólogo industrial Enrique Carvajal opinó que sobre la crisis del empleo en República Dominicana. Él opina que la crisis de empleo en el país es debido a que los empresarios, a fin de ahorrar salarios y evitar el pago de seguridad social, contratan indocumentados, lo que viola el artículo 135 del Código de Trabajo, que establece que la mano de obra debe ser 80% dominicana. El derecho a la seguridad social. Este busca garantizar el acceso, protección y asistencia social en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, vejez y otras contingencias.
Incluye la provisión de pensiones, seguros de salud, subsidio de desempleo y otros beneficios sociales. Este derecho está establecido en el artículo 60 de la Constitución Dominicana. En este sentido, para dar cumplimiento, está la Ley 8701 sobre Seguridad Social, que abarca tanto las AFP como las ARS. Esta ley ha sido repudiada tanto por la sociedad civil, las clínicas y los médicos, quienes han hecho numerosas marchas y manifestaciones exigiendo la modificación de esta ley. El derecho a la vivienda busca asegurar el acceso a vivienda adecuada y asequible. Este derecho lo encontramos en el artículo 59 de nuestra Carta Magna. Derecho a la educación busca garantizar el acceso a educación de calidad, eliminando barreras de la pobreza o discapacidad. Este derecho lo encontramos plasmado en la Constitución en el artículo 63. Sobre este tema nos unimos a la noticia de fecha 4 de junio del 2023, donde el periodista Freddy Cabral del periódico acento.com de forma muy coherente explica que la educación dominicana está estancada en todos los niveles y que a pesar de la inversión de un 4% no se ha logrado un avance significativo en el aprendizaje. Los resultados son preocupantes y propone declarar el sector educativo en emergencia. Sugiere la implementación de cambios en la matriz educativa, recertificar el profesorado y establecer controles legislativos para la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto. El derecho a la salud busca reconocer el acceso a servicios de salud de calidad. Este derecho lo encontramos en el artículo 61 de la Constitución Dominicana. En este tema traemos la noticia, la opinión del periodista Abraham Montero de fecha 8 de mayo del 2023, publicada en el periódico El Nuevo Diario. Él opina que debido a la crisis en Haití, los dominicanos estamos cargando pesado. La migración masiva e irregular de haitianos afecta el sistema de salud dominicano. La población haitiana ha traído enfermedades ya radicadas en el país y ha aumentado la demanda de los servicios médicos y se consume en el presupuesto de salud. El derecho a la cultura busca garantizar la participación en la vida cultural. Este derecho lo encontramos plasmado en la sección 3, artículo 64 de la Constitución. Vamos a continuar con la tercera generación de los derechos humanos. Esta se desarrolla principalmente a mediados del siglo XX y está asociado con la era de la globalización y la expansión de la conciencia sobre los derechos colectivos y la solidaridad global. Abarca los derechos de los pueblos. Estos derechos incluyen la paz, el desarrollo y el medio ambiente, los cuales desempeñan roles importantes en el ámbito internacional y en la cooperación entre naciones. En primer lugar, la paz se considera parte de los derechos civiles y políticos. La promoción de la paz implica el respeto de los principios de no violencia, la resolución pacífica de conflictos, el fomento del diálogo y la cooperación entre los estados. La paz es un derecho esencial que busca asegurar la tranquilidad y seguridad de las personas y las comunidades. En segundo lugar, el desarrollo se considera parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Este derecho se refiere al acceso equitativo a oportunidades de crecimiento y bienestar, así como la eliminación de la pobreza y la desigualdad. El desarrollo incluye aspectos como el acceso a empleo digno, educación de calidad, servicios de salud, vivienda adecuada y seguridad social. Su objetivo es garantizar que todas las personas tengan la posibilidad de alcanzar su máximo potencial y mejorar su calidad de vida. En tercer lugar, el medio ambiente. Se considera parte de la cooperación entre los pueblos. Este derecho busca proteger y preservar los recursos naturales y el equilibrio ecológico para las generaciones presentes y futuras. Incluye la responsabilidad de adoptar medios para combatir el cambio climático, preservar la biodiversidad y garantizar entornos saludables y sostenibles. Para cumplir con estos derechos son necesarios tanto prestaciones positivas, es decir, acciones de dar o hacer, como prestaciones negativas que implican abstenerse de hacer algo. Por ejemplo, en el caso de la paz, una prestación positiva promovería el diálogo y la reconciliación, mientras que una prestación negativa evitaría el uso de la violencia. Dentro de los derechos de los pueblos se encuentran algunos ejemplos específicos, como lo es la autodeterminación. Este derecho reconoce la capacidad de los pueblos para decidir su propio destino político, económico, social y cultural, respetando su identidad.
La independencia económica y política. Este derecho busca garantizar que los pueblos tengan el control sobre sus recursos y la capacidad de tomar decisiones autónomas en límites económicos y políticos. La identidad nacional y cultural. Este derecho protege la cultura, las tradiciones, las lenguas y costumbres de los distintos grupos que conforman un Estado o una nación. Justicia social internacional. Este derecho busca promover la igualdad y la solidaridad entre las naciones, asegurando condiciones justas de desarrollo y cooperación económica a nivel mundial. Es importante considerar que la clasificación de las generaciones es un enfoque teórico, ya que algunos derechos pueden requerir parte de diferentes generaciones y variar según los marcos legales de los estados. De este último enunciado se desprenden 3 temas más a tratar en este video. Está la incompatibilidad de la clasificación con los principios de los derechos humanos, la evolución de las generaciones según el tipo de estado y la diferencia entre lo que son el concepto de derechos humanos y derechos fundamentales. Continuaré explicándole la incompatibilidad de la clasificación en generaciones con los principios de los derechos humanos. Como todos sabemos, los derechos humanos están fundamentados en principios que guían y protegen la dignidad, libertad e igualdad de las personas. Estos principios son la universalidad, establece que todas las personas son titulares de los derechos humanos. Está estrechamente relacionado a la igualdad y a la no discriminación. La interdependencia establece que cada uno de los derechos humanos están ligados unos a otros de forma que deben necesariamente de respetarse y protegerse, lo que significa que la violación de un derecho puede afectar negativamente otros derechos. Por ejemplo, la falta de acceso a educación puede limitar el ejercicio de otros derechos como el empleo o la participación en la política. Indivisibilidad. Esto significa que todos los derechos son igualmente importantes. No se pueden disfrutar plenamente de un derecho sin respetar y proteger los demás. Progresividad. Los estados deben tomar medidas constantes para mejorar la situación de los derechos humanos, sin retroceder en los logros alcanzados. Aunque se reconoce el significado genealógico de esta clasificación, es importante destacar que ha contribuido a una división de los derechos humanos. La incompatibilidad radica en que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, lo que implica que todos los derechos son igualmente importantes y están relacionados entre sí. Al clasificarlo en generaciones existe el riesgo de jerarquizarlo y considerar unos como más fundamentales que otros. Esta clasificación puede llevar a descuidar ciertos derechos considerados de generaciones anteriores. El principio de indivisibilidad es incompatible con cualquier división en categoría, mientras que el principio de independencia implica que la realización de un derecho presupone, no obstante, la realización de los demás. Por ejemplo, no se puede hablar del derecho a la vida sin tener un nivel de vida adecuado que incluya alimentación, vivienda y salud. En otras palabras, la existencia de un nivel de vida adecuado es indispensable para garantizar el derecho a la vida. Incluso se podría argumentar que algunos derechos sociales tienen un carácter más fundamental que los derechos políticos, ya que el derecho a votar o a la libertad de prensa podrían ser considerados lujos en comparación con la necesidad de tener acceso a alimentos, vivienda o salud. Estas consideraciones resaltan sobre todo la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, en lugar de estar estableciendo una supremacía de uno sobre otro. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Es importante establecer la diferencia de concepto entre lo que son los derechos humanos y los derechos fundamentales. Partiré de la premisa de que los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico de un país, en su mayoría en la normativa constitucional y que gozan de una protección reforzada. Sin embargo, existe cierta confusión en el uso de estos términos.
Los derechos humanos están bajo la vigilancia de las organizaciones supraestatales, mientras que los derechos fundamentales están bajo la vigilancia de la normativa interna de cada país. Los derechos humanos se reconocen en tratados internacionales, mientras que los derechos fundamentales se derivan de los sistemas constitucionales y se regulan mediante leyes para su protección. Los derechos humanos se refieren a las aspiraciones ideales del ser humano, mientras que los derechos fundamentales están vinculados a la posibilidad de una sociedad específica para garantizar derechos dentro de su territorio. Por otro lado, los derechos humanos son libertades y valores básicos que corresponden a todas las personas debido a su naturaleza y condición humana para garantizar una vida digna. Se puede afirmar que los derechos fundamentales son los derechos constitucionales garantizados en un ordenamiento jurídico y considerados esencialmente en el sistema político vinculado estrictamente a la dignidad humana, pero su determinación y protección varía según el tipo de Estado, por lo que es esencial conocer cómo han sido adoptados estas generaciones de derechos humanos según el tipo de Estado. Como todos sabemos, existen formas específicas de Estado con características y sistemas de gobierno particulares. Y considerando que es el Estado el garante y protector de los derechos humanos, es vital conocer cómo se han asociado estas tres generaciones de derechos humanos a través del tiempo. En los estados liberales se ha puesto mayor énfasis en la protección de los derechos de primera generación, que engloban los derechos civiles y políticos. Estos derechos han sido promovidos y garantizados de manera más sólida en comparación con los derechos de segunda y tercera generación, que incluyen los derechos económicos, sociales y culturales. En los estados sociales se reconoce la importancia de garantizar los derechos económicos y sociales y culturales, así como los derechos colectivos y de solidaridad, como parte esencial de la protección de los derechos humanos. Estos estados adoptan un enfoque integral en la promoción de los derechos de segunda y tercera generación, implementando políticas y programas para asegurar acceso a servicios básicos y reducir las desigualdades sociales. Los estados democráticos han adoptado una visión integral de los derechos humanos, buscando un enfoque equilibrado y completo que garantice los derechos fundamentales de toda la persona, logrando protección y reconocimiento de todos los derechos humanos. Esto abarca tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos. En el Estado social democrático, este tipo de Estado se basa en la premisa de que el gobierno tiene la responsabilidad de promover y proteger el bienestar de sus ciudadanos. Esto implica garantizar el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social, así como reducir las desigualdades sociales. El Estado social democrático reconoce y promueve tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales y buscan redistribuir los recursos a fin de garantizar un nivel de bienestar y calidad de vida para todos los ciudadanos. Antes de finalizar el video, les recuerdo que si te gusta el contenido de este canal, compartas el contenido.